Evangelio del día. Proclamación del Evangelio de Jesucristo, según Lucas 11, 47, 54. En aquel tiempo el Señor dijo: «Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Sin embargo, fueron tus padres quienes los mataron. Con esto sois testigos, y aprobáis las obras de vuestros padres, porque mataron a los profetas, y construís los sepulcros». Por eso, la sabiduría de Dios afirmó: «Les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos de ellos los matarán y los perseguirán, para que esta generación rinda cuentas de la sangre de todos los profetas, derramado desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, te lo digo, esta generación tendrá que rendir cuentas por ello. Ay de vosotros, maestros de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y hasta impedisteis entrar a los que querían entrar». Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos empezaron a tratarlo mal y provocarlo en muchos puntos. Le pusieron trampas para pillarlo por sorpresa, por cualquier palabra que saliera de su boca. Hijo mío, si la verdad que hoy compartimos está iluminando tu camino, si sientes que finalmente estás listo para romper las cadenas del dolor y enfrentar las trampas del miedo y la ansiedad, les pido que corto este video. Al darle me gusta, ayudas a que este mensaje de sanación y superación llegue a miles de corazones que ahora mismo sufren el mismo dolor que tú. Y más, cuéntanos comentarios. ¿Qué ciclo de dolor has decidido romper hoy? Tu valentía inspira a nuestra comunidad. Y si no quieres perderte nada, carta del cielo, si quieres mantener encendida esta llama de fe y fortaleza, suscríbete al canal y activa la campana. Vamos juntos en este viaje de fe y valentía. El Señor, hermanos míos, es directo, cortante como una espada que traspasa el alma. No vino a complacernos, sino a despertarnos de una vida tibia, de una fe superficial. Escuchen atentamente estas palabras. Ay de ustedes, porque construyen los sepulcros de los profetas, mientras que sus padres los mataron. Deténganse un momento, hijo mío, y permitan que esta frase resuene en el silencio de su corazón. El maestro habla del terrible arte de honrar el pasado que rechazamos en el presente, de colocar flores en la tumba de alguien que, si viviera hoy, probablemente callaríamos, pues la verdad siempre perturba a quienes viven en la mentira. ¿Cuántos de nosotros llevamos el peso de una familia que enterró la alegría, sofocó la vocación e ignoró el grito de dolor de los más débiles? Pensemos en ese hijo que se vio obligado a seguir un camino que no era el suyo, en esa hija cuya luz se apagó para no eclipsar la inseguridad de sus padres, o en ese hermano que fue juzgado y expulsado por ser quien era. No construimos tumbas de piedra, sino muros de silencio y resentimiento alrededor de la herida familiar. Y peor aún, hoy, con la fachada de la paz y el perdón, intentamos tapar el polvo de una historia que hay que afrontar de frente, pues la negación es un legado más pesado que cualquier deuda. Tú, al escucharme, quizás sientas un nudo en la garganta al recordar una antigua injusticia, una palabra no dicha que se convirtió en dolor crónico, una traición que desgarró la confianza. El Evangelio no solo habla de los profetas de Israel, habla del profeta que llevas dentro, aquel que fue aniquilado por el miedo, la ansiedad, por la voz que te dijo que no valías. Nuestros padres, en este contexto, somos nosotros mismos, la versión de nosotros mismos que se dio al conformismo y mató la esperanza. Y hoy fingimos que todo está bien, limpiando la tumba de un sueño muerto. Por eso la sabiduría de Dios es implacable.
Les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos de ellos los matarán y perseguirán para que esta generación rinda cuentas. El ajuste de cuentas, hijo mío, no es solo de nuestros antepasados, sino nuestro. La vida nos envía profetas cada día, la enfermedad que nos obliga a detenernos, el desempleo que nos obliga a cambiar de rumbo, la pérdida que nos desgarra, la ansiedad que nos paraliza. Todo esto es el Evangelio que grita, ¡basta! ¿Qué estás haciendo con la vida que te di? ¿Estás enfermo? ¿Estás ansioso? ¿Sufres el dolor de una pérdida irreparable? No veas este dolor simplemente como un castigo o mala suerte. Considéralo como el último profeta que Dios te envía. Es la vida exigiendo que dejes de fingir que todo está bien, que dejes de honrar tumbas y que comiences a construir una nueva vida. El dolor es la clave que la vida te da para la ciencia del autoconocimiento, la ciencia de tu fuerza interior, aquella a la que los maestros de la ley, con toda su sabiduría vacía, impidieron acceder. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley! Os habéis arrebatado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a quienes quisieron entrar se lo impedisteis. Piensa en cuántas veces te has arrebatado la llave del conocimiento de tu propia felicidad, usando el miedo, la autocrítica destructiva, las comparaciones y las reglas inflexibles para cerrar la puerta a la alegría. ¿Cuántas veces te has impedido ser feliz con la excusa de no merecerlo o no ser el momento adecuado? La llave está en tu mano, pero el miedo a la libertad es un carcelero más cruel que cualquier enemigo. El Evangelio de hoy no es un castigo, sino un llamado a la valentía. Jesús sabía que la verdad nos hace libres, y por eso quienes vivían en la mentira comenzaron a maltratarlo y a provocarlo. Cuando decides vivir tu verdad, a salir de la sombra de tu familia, de las opiniones ajenas y de la ansiedad que te asfixia, el mundo te provocará, te tenderá trampas e intentará atraparte con cada palabra que digas. Déjalos atreverse. Tu sanación comienza cuando aceptas tu herida, no cuando la ocultas. Si tu familia te ha lastimado, tu misión no es construir una tumba de ira, sino un jardín de superación. Si la traición te ha derribado, levántate con la sabiduría de quien sabe que el amor propio es el único cimiento inquebrantable. Toma la llave de tu conocimiento, hijo mío. Abre la puerta que tú mismo has cerrado. La verdadera fe no se trata de construir tumbas para profetas muertos, sino de encarnar al profeta vivo que Dios ha puesto en ti. Deja este lugar de negación. Aunque los fariseos de tu pasado y presente te tiendan trampas, vive tu libertad. Comienza hoy. La denuncia del Señor en el Evangelio de ayer nos dejó con el alma expuesta, ¿no es cierto? Sentimos el peso de este rendir cuentas que la vida nos exige, el ajuste de cuentas con la sangre de los profetas, con la sangre de nuestra propia vocación. Pero el dolor más grande, el que nos ata, es sentir que, a pesar de todo, seguimos repitiendo los mismos errores. Vemos los fracasos de nuestros padres, criticamos la frialdad de nuestra familia, lamentamos las oportunidades perdidas por falta de valentía y, sin embargo, nos encontramos caminando hacia el mismo abismo. ¿Cuántas veces te has jurado a ti mismo, seré diferente? En tu relación prometiste no ser celoso ni estar ausente como quien te lastimó. Al criar a tus hijos, prometiste no usar las palabras duras que aún resuenan en tu memoria. En el trabajo, prometiste no callar ante la injusticia, como viste hacer a tu modelo a seguir. Pero de repente, en un momento de estrés, desesperación o agotamiento, la máscara se cae y la voz que sale es la misma que tanto repudiaste. Esta, hijo mío, es la maldición del ciclo ininterrumpido. Esta repetición no es falta de carácter, es la terrible fuerza del inconsciente, el legado sin resolver que el alma insiste en revivir. Es como si tu mente, buscando la manera de arreglar finalmente el trauma,
te devolviera al papel de agresor o víctima, con la vana esperanza de que esta vez el final sea diferente. Y es en ese punto que el enemigo de tu alma, el desánimo, susurra: no tienes remedio, eres igual que ellos, este es tu destino. Y la ansiedad te oprime, te duele el pecho, porque en el fondo crees que no puedes escapar. Pero les digo que la sabiduría de Dios, que nos envía profetas incluso en nuestras crisis, no lo hace para condenarnos a la repetición, sino para darnos la oportunidad de ser finalmente el eslabón que rompe la cadena. Ya no se trata de culpar a los padres que mataron a los profetas, sino de asumir la responsabilidad de ser el constructor que rescata la vida. No puedes cambiar lo que hicieron en el pasado, pero tienes el poder sagrado de decidir qué harás con el presente. Se está deteriorando tu salud, tu cuerpo clama por ayuda. Quizás esto sea una repetición del descuido que has visto, pero ahora el profeta es el dolor que exige tu atención. El ciclo se rompe no con la ira hacia el pasado, sino con el amor propio en el presente. Lo que nos enseña el Evangelio es que no basta con honrar el pasado, construir tumbas. Debemos ser la nueva vida que el pasado no logró ser. Si te han traicionado o has sufrido una pérdida, la tentación es construir muros de desconfianza y amargura. Pero eso es construir la tumba de tu futura felicidad. El verdadero acto de romper el ciclo es perdonar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. Se requiere un esfuerzo heroico para mirar la herida de la traición, la pérdida o el dolor familiar y decir: esto no me definirá. No haré que mi dolor sea el dolor de quienes vengan después de mí. El perdón, especialmente el autoperdón por haber fallado, por haber repetido un error, por haber cedido al miedo, es la clave del conocimiento que Jesús nos dice que no aceptemos. No te encierres en la culpa. Equivocarse es parte de la condición humana. Lo que no forma parte de ella es renunciar a luchar contra lo que te ata. Levanta la cabeza, hijo mío. Tu generación no necesita pagar el precio con la misma moneda del dolor. Sé la diferencia, sé la voz que no se calla, sé la mano que no duele, sé el corazón que incluso herido decide volver a amar. Si la ansiedad te asfixia, no es debilidad, es el llanto de un profeta interior que ruega por un nuevo ritmo, una nueva forma de vivir. Confía en la sabiduría que te ha traído tu dolor, porque es la llave de la puerta que tanto deseas abrir. Ayer hablamos del pesado legado de los ciclos ininterrumpidos, de esas actitudes que desaprobamos en quienes nos precedieron, pero que de repente surgen en nosotros. ¿Y cómo nos paraliza esto? Sin embargo, la mayor trampa que el enemigo nos tiende para atraparnos en este ciclo es robarnos la claridad, llenarnos de confusión y, en última instancia, ahogarnos en la ansiedad. Aquí es donde el Evangelio ataca de nuevo, con esa aterradora frase sobre los maestros de la ley: «Ay de vosotros, maestros de la ley, os habéis llevado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». Piensa bien, hermano mío, cuál es esta clave de la ciencia en tu vida actual. A menudo es tu propia mente, sobreracionalizada, sobreinformada, pero vacía de sabiduría. Es la mente que conoce todos los diagnósticos, que lee sobre todas las terapias, que sabe de memoria lo que debería hacer para ser feliz, pero que está tan congestionado con la teoría que no puede dar el primer paso en la práctica. Es la mente la que toma la llave del autoconocimiento, pero la usa para cerrar la puerta de la experiencia. ¿Y qué les sucede a quienes cierran la puerta a la experiencia? La vida se paraliza. Surge la ansiedad, la verdadera enfermedad del alma moderna. El miedo a que el futuro secuestre el presente. Te sientes como alguien parado en la orilla del río, leyendo el manual de natación en lugar de zambullirse. El miedo al fracaso es tan grande que prefieres la seguridad del dolor conocido a la incertidumbre de la felicidad.
La ansiedad es prueba de que estás impidiendo el paso a quienes querrían entrar, impidiendo que tu propia alma experimente su plenitud. Puede que hayas perdido algo o a alguien muy querido. El dolor de la pérdida es abrumador y la mente, para protegerse, usa la llave de la ciencia para aislarse. Dice, no ames más para no sufrir más. No te arriesgues más para no ser traicionado de nuevo. Esta es la peor hipocresía, la que construimos en nuestro interior. Honrar la memoria de alguien que ha fallecido, viviendo una vida muerta, una tumba segura. No, hijo mío, el mayor tributo a la vida perdida es la vida que insistes en vivir con toda tu intensidad. La sabiduría de Dios es sencilla, la vida es movimiento, riesgo y fe. Jesús fue perseguido y acechado por cada palabra que salía de su boca, porque encarnaba esta libertad y este movimiento. Cuando decides salir de lo establecido, cuando te niegas a que te defina la traición, la enfermedad o el legado del dolor, tu palabra, tu actitud, perturbará y provocará a quienes viven en la inercia. Deja que perturbe. Ha llegado el momento de que comprendas la clave de la ciencia, el conocimiento que ya tienes sobre ti mismo, tus debilidades y fortalezas. Y en lugar de cerrar la puerta, úsala para desbloquear tu acción. Si la ansiedad es tu profeta, escúchala. No está ahí para destruirte, sino para obligarte a cambiar de ritmo, a respirar hondo, a confiar menos en el control y más en la providencia. No te permitas ser un maestro de la ley que no entra en tu propia felicidad. Si tu familia te ha hecho daño, la clave de la ciencia te dice, reconozco el dolor, pero elijo el perdón y los límites sanos. Si tu salud se deteriora, la clave te dice, reconozco la fragilidad, pero elijo el cuidado y la lucha diaria. Deja de leer el mapa y empieza a caminar. Toda tu angustia, todo tu sentimiento de vacío proviene de esta llave que has tomado para ti. Devuélvela al Espíritu Santo, quien solo conoce el camino, y simplemente comienza a caminar. Tu valor no reside en lo que controlas, sino en la fe que depositas en el camino, incluso cuando es incierto. Libérate de la culpa, libérate del miedo, y hoy da un paso hacia la puerta que tanto anhelas abrir. Ayer, hijo mío, hablamos de la llave de la ciencia que usamos para aprisionarnos, la mente que, con tanto afán de control, termina paralizándonos. Pero cuando finalmente decides tomar esa llave y abrir la puerta, cuando eliges la fe sobre la ansiedad, el movimiento sobre la inercia, es cuando el mundo, e incluso tu propia memoria, se alzan en resistencia. El Evangelio de Lucas nos advierte, cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a acosarlo y a desafiarlo sobre muchos puntos. Le tendieron emboscadas para atraparlo en cada palabra que salía de su boca. Vean la profundidad de esto. El maestro abandonó el debate, abandonó la hipocresía, abandonó esa escena de acusación. ¿Y qué hicieron? Lo persiguieron. Y lo mismo le sucederá a ustedes. Su partida, su acto de liberación, su decisión de ser felices y sanar, no será recibida con el aplauso de todos. A menudo será recibida con provocación, con críticas destructivas, con intentos de devolverlos al lugar donde se atrevieron a irse. Piensa en el dolor de tu familia. Cuando estableces un límite sano, cuando decides dejar de cargar con una carga ajena, cuando dices no a un patrón tóxico, la reacción puede ser terrible. Te maltratarán, te provocarán e intentarán acosarte por cada palabra que salga de tu boca para demostrar que eres egoísta, desagradecido o loco. Esto sucede porque tu cambio es un espejo que refleja su estancamiento, y tu sanación molesta a quienes aún prefieren la enfermedad de siempre. Esta persecución, hermano mío, no solo viene de afuera.
A menudo, la peor trampa la tiende tu propia mente herida. La voz de la autocrítica, el miedo a ser juzgado, la culpa que surge al haber dejado atrás el rol de víctima o el de cuidador incansable. Te sientes un traidor a tu familia, un desertor del dolor, y es en este punto que necesitas recordar: la mayor fidelidad es a la vida que Dios te dio, no a las normas de muerte que te impusieron. Te enfrentas a una enfermedad crónica, a una grave pérdida financiera o a la humillación de una traición. La trampa es la voz que dice: te lo mereces, eres débil, ríndete. Los fariseos que llevas dentro te asedian y cada síntoma, cada recuerdo doloroso, cada dificultad se convierte en prueba de que no puedes con ello. Es un juicio cruel, pero solo tiene poder si le prestas atención. El secreto de Jesús durante la persecución fue su autenticidad. No cambió sus palabras por miedo a caer en la trampa. Continuó predicando la verdad. Tu liberación llegará cuando decidas vivir tu verdad, aunque incomode a los demás. No intentes complacer a quienes viven en la hipocresía y el juicio. Tu salud, tu paz, tu cordura son más importantes que la aprobación que nunca llegará. Sé firme. El sufrimiento de la incomprensión es el precio de la libertad. Deja que te llamen loco, radical, insensible. Luchas por tu vida, por tu futuro, para dejar de construir tumbas de sueños, sanar la ansiedad, superar la pérdida, reconstruir tu familia. Requiere la valentía de salir, de distanciarte de lo que te contamina. Recuerda, te tienden trampas para sorprenderte. Mantente alerta. No caigas en la tentación de tomar represalias ni de justificarte excesivamente. Simplemente vive tu nueva vida y tu paz será la mejor respuesta. Tu felicidad es la prueba viviente de que el ciclo se puede romper. No temas a la provocación, porque es señal de que estás en el camino correcto, lejos del redil de los hipócritas. Avanza con la fuerza que Cristo mismo demostró. Si tu decisión de sanar, de ser libre, ha provocado la furia y el juicio de otros, si has sentido el peso de la incomprensión, o si las dificultades de la vida, enfermedad, crisis, pérdida, se han intensificado, es hora de comprender que todo esto forma parte del proceso de purificación. La trampa que los maestros de la ley le tendieron a Jesús no lo destruyó. Simplemente reveló la pureza de su misión. Y lo mismo ocurre contigo. El asedio que el dolor crea alrededor de tu corazón es el horno donde se forjará tu verdadero ser. Piensa en el dolor que llevas, la ansiedad que te quita el aliento. ¿Cuántas veces te has sentido agraviado, traicionado, menospreciado? La tendencia humana es reaccionar a este dolor con amargura o, peor aún, con negación, construyendo esa tumba que mencionamos al principio. Pero el Maestro nos invita a una alquimia espiritual, a transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. La traición que sufriste no es el final de tu historia, es el prefacio de tu historia de autorrespeto. La sangre de los profetas, de la cual la sabiduría de Dios demanda que se pida cuenta a esta generación, no es sangre de venganza, sino de testimonio. Es el testimonio de todos aquellos que han sido silenciados por atreverse a vivir la verdad. Y su dolor, ya sea el dolor físico de la enfermedad, el dolor emocional del duelo o el dolor psicológico de la ansiedad, es su testimonio de que están en una lucha sagrada por la vida. No desperdicien su dolor. Úsenlo como combustible para su resurrección. Deja de verte como víctima de las circunstancias. Cáncer, depresión, pérdida, divorcio, todo esto te ocurrió. Pero lo que decidas hacer de estos hechos definirán tu fortaleza. El Padre Pío dijo que si la enfermedad es la voluntad de Dios, debe ser bienvenida, porque el alma se purifica al aceptar el sufrimiento. No aceptes el sufrimiento pasivamente, sino abrázalo como un desafío que te obligará a buscar tu fuerza más profunda. Si tu salud está en crisis,
Tu cuerpo te obliga a reevaluar tu vida, a detener el ritmo que te estaba matando lentamente. Es un profeta que clama. Si la ansiedad te asfixia, te ruega que dejes de vivir en un futuro imaginario y habites la única realidad que te pertenece, el momento presente. Aceptar el dolor no es rendirse a él, es reconocer su presencia para poder actuar con valentía y propósito. Los fariseos tendieron trampas para atrapar a Jesús con una sola palabra. ¿Y tú? El enemigo acecha, esperando que digas una palabra de rendición. No la digas. En medio de tu sufrimiento, tu palabra debe ser: soy fuerte, venceré. Este dolor no me definirá. Esta es la palabra que rompe la trampa, desarma el miedo e inspira a quienes te rodean. La verdadera liberación no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con la inquebrantable certeza de que eres más grande que lo que te aflige. Si te han herido, que tu respuesta sea una vida plena y floreciente. Si te han traicionado, que tu respuesta sea la reconstrucción de tu propio valor. Sé el profeta viviente que tu familia, tu salud y tu vida necesitan. Sal del duelo de la negación y entra en la luz de la aceptación valiente. En nuestro camino de reflexión, hijo mío, hemos llegado a un punto crucial: la responsabilidad. Ya hemos examinado la hipocresía de honrar lo que se rechaza, el peso de los ciclos familiares ininterrumpidos, la parálisis de la ansiedad y la fuerza que encontramos en la transformación del dolor. Pero en última instancia, el Evangelio nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿de quién es la responsabilidad de la vida que llevo hoy? Esta generación rendirá cuentas, dijo el Señor, y esa generación somos nosotros, tú, ahora mismo. Sé que la tentación de hacerse la víctima es grande. Es más cómodo decir: me traicionaron, por eso soy infeliz, o mi familia me hizo daño, por eso soy incapaz de amar, o incluso mi salud se está deteriorando, por eso no tengo fuerzas para luchar. La victimización es una trampa sutil, una forma moderna de construir la tumba de los profetas. Honras el dolor, lo colocas en un pedestal y lo usas como excusa para no vivir, y así tomas la llave de tu propia vida y la encierras. No estoy aquí para negar tu dolor. Es real y las heridas son profundas. La traición duele de verdad, la pérdida mutila de verdad, y la ansiedad es un verdugo cruel. Pero el Evangelio de hoy nos enseña que el dolor, por muy grande que sea, no puede robarnos nuestra mayor dignidad, el poder de elegir. Puede que hayas sido herido en el pasado, pero eres tú quien decide qué hacer con tu herida. Hoy la sabiduría de Dios nos recuerda que se nos pedirá cuentas. Esta generación, no a la generación de vuestros padres, que mataron a los profetas, sino a la vuestra, que tiene poder para levantarlos de entre los muertos. Si estás enfermo, tu responsabilidad es cuidarte con amor y disciplina. Si te han traicionado, tu responsabilidad es reconstruir tu autoestima y no dejar que la amargura te domine. Si tu familia es tóxica, tu responsabilidad es establecer límites, protegiendo tu paz y tu cordura. La verdadera libertad no reside en la ausencia de problemas, sino en tu actitud hacia ellos. Es hora de dejar de señalar con el dedo la tumba del pasado y empezar a construir las bases de tu futuro. El Maestro nos advirtió sobre los maestros de la ley que impedían a otros acceder al conocimiento. No permitas que tu dolor, por justificado que sea, se convierta en el amo que impida tu propia felicidad. Eres la única persona que puede darse el permiso de comenzar de nuevo. Es un acto de valentía, un acto de fe. No esperes que el mundo te aplauda por levantarte. La mayoría de los fariseos estarán tendiendo trampas, esperando que caigas de nuevo. Tu sanación no vendrá de afuera, sino de adentro. Es la decisión diaria de ser la excepción,
el eslabón que rompe la cadena del dolor. Repítete, con la fuerza de quien no tiene nada que perder y mucho que ganar. No es mi culpa, pero la responsabilidad de vivir sí lo es. Sal de la sombra de lo que te sucedió y entra en la luz de lo que puedes ser. La vida es un regalo que exige acción, no un duelo perpetuo. Levántate, hijo mío, ponte la armadura del valor y toma el timón de tu vida. La sangre de los profetas exige que tu vida sea un testimonio de superación, no un monumento de lamentación. El momento es ahora. Si en el capítulo 6 asumimos la responsabilidad, ahora debemos estar alerta. Tú tomaste tu decisión, hijo mío. Decidiste dejar de honrar la tumba del dolor y empezar a construir el puente de la esperanza. Tomaste las riendas de tu vida, pero el Evangelio nos recuerda que esta no es una batalla de un día. El texto termina con los maestros de la ley y los fariseos tendiendo trampas, listos para atrapar a Jesús con cualquier palabra que saliera de su boca. Esta trampa, hermano mío, es el susurro del viejo yo, el acostumbrado al dolor y la amargura. El estancamiento es el mayor enemigo de tu sanación. Cuando empiezas a sentirte mejor, la ansiedad disminuye, se respetan los límites familiares, tu salud muestra señales de mejoría. Es cuando el peligro es mayor. La trampa no es el gran desastre. Es la pequeña y sutil tentación de volver a los viejos hábitos, a la antigua forma de pensar que, aunque dolorosa, te era familiar. Piensa en la persona que se recupera de una enfermedad grave, pero recae en los vicios que la debilitaron. Piensa en quien supera una traición, pero permite que la desconfianza tóxica domine su nueva relación. O en quienes, tras perdonar a su familia, vuelven a caer en la trampa de intentar complacer a todos, perdiendo así sus recién adquiridos límites. El fariseo que tiende la trampa es su miedo al éxito, su miedo a ser verdaderamente feliz. La vigilancia es lo que diferencia el esfuerzo temporal del cambio permanente. Necesitas protegerte de los dueños internos de la ley. Esas creencias rígidas y autodestructivas que insisten en que no mereces la paz. Cuando la ansiedad intente regresar, vendrá con la trampa del pensamiento catastrófico, intentando atraparte con una palabra de desesperación. No caigas. Responde con una palabra de fe, de gratitud por el progreso, por pequeño que sea. La vida exige una reevaluación constante. Quienes se apoderaron de la clave de la ciencia eran maestros de las reglas, pero vacíos de espíritu. No te dejes atrapar por fórmulas rígidas para superar las dificultades. Tu sanación es un jardín que necesita ser regado y podado a diario. Si el desafío de hoy fue la salud, mañana podría ser la pérdida de alguien. La vigilancia es el arte de estar presente, de no dejarse llevar ni por la euforia de la victoria ni por el desánimo de la recaída. Si tu familia o tu pasado te han hecho creer que no vales nada, la trampa es comportarte exactamente como esperan que seas. Débil, inestable, siempre al borde del colapso. Rompe esta expectativa con tu persistencia y serenidad. No les des el poder de definirte. El Evangelio es un llamado a la libertad continua, a una lucha constante contra la opresión, ya sea interna o externa. Mantente enfocado. Tus palabras, tus acciones diarias son tu testimonio. Si otros te provocan, si el dolor te desafía, no reacciones impulsivamente. La trampa está diseñada para desviarte. Respira. Ora. Actúa con propósito, no con reacción. Tu paz es la mayor prueba de que las trampas se han desarmado y de que el ciclo del dolor de hecho se ha roto. Hemos llegado al final de este camino, hermanos míos, y la luz del Evangelio nos deja una certeza inquebrantable. Su vida no es una tumba, sino un campo de resurrección. Hemos visto el peso de la herencia,
la trampa de la ansiedad, el dolor de la pérdida y la hipocresía de quienes impiden su propia felicidad. Pero si hay un resumen de todo lo que hemos reflexionado, es este: Dios no quiere su condenación, exige su florecimiento. La sangre de los profetas que clama justicia es, en verdad, el grito de vida que insiste en brotar de nuevo en su corazón. El Maestro, al salir de ese entorno hostil y rodeado de quienes te tienden trampas, nos muestra el camino. Vivir la verdad sin miedo. Si tu familia te ha herido, la mayor revolución es tu paz interior. Si la traición te ha aplastado, tu fuerza se revela en el amor propio que reconstruyes. Si la enfermedad o la ansiedad intentan paralizarte, tu acto de fe es la disciplina diaria del cuidado y el abandono a la providencia. No hay tiempo para arrepentimientos, es tiempo de actuar con valentía. Recuerda siempre, eres el eslabón que rompe la cadena del dolor. No estás condenado a repetir los errores del pasado. La llave del conocimiento que los maestros de la ley tomaron y encerraron está ahora en tus manos, transformada en la llave de la fe y la valentía. Úsala para abrir las puertas a tu felicidad, tu sanación y tu propósito. Deja atrás el rol de víctima, vístete con la armadura del guerrero de Dios y asume la responsabilidad de la alegría que mereces. Todo el dolor que has sufrido, la pérdida, la crisis, la incomprensión, no fue en vano. Es la materia prima de tu testimonio. No ocultes tu lucha. Úsala para dar esperanza a quienes aún están en la oscuridad. El profeta que fue asesinado por tus padres necesita resucitar en ti hoy. Resucítalo con una sonrisa, con un acto de perdón, con el cuidado de tu cuerpo, con una oración que alivie tu alma. Tu superación no es solo tuya, es la prueba viviente de que la gracia de Dios es mayor que cualquier herida. Es la luz que irradias para iluminar el camino de los demás. No temas a las nuevas trampas, porque vendrán. Pero ahora sabes quién eres. Eres un hijo de la luz, y al hijo de la luz no le intimidan las sombras. Tus palabras, tus acciones serán de vida, de esperanza, de un nuevo comienzo. Por eso, hermano y hermana, les digo, salgan de este luto y entren en la vida plena que el Señor les ha reservado. Reinicien hoy, con la fuerza que les da la certeza de que el amor de Dios es su única herencia inquebrantable. Que su corazón sea un altar, no una tumba. Este es el mensaje que nos deja el Evangelio de hoy. Un llamado urgente a la vida. Que esta reflexión toque la herida y sane el alma de cada uno de ustedes. Y si este mensaje tocó tu corazón, si te sentiste motivado a romper el ciclo del dolor y vivir tu verdad, te invito. Comentario a continuación, tu mayor decisión de empezar de nuevo hoy. Corto este video para que esta palabra llegue a más corazones heridos. Y sobre todo, suscríbete al canal Cartas del Cielo y toca la campana. Ven a formar parte de esta comunidad de fe y superación, donde transformamos el dolor en fuerza cada día. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.